que yo quiero que usted diga conmigo: arrepentimiento, vida, progreso y frutificación. Amén. Frutificación es como el fin después que nosotros pasamos por este proceso, para ponerlo de esta manera, o experimentamos este proceso del cual Dios nos está hablando. Será inevitable la frutificación. Aunque cada aspecto de este tema, cada palabra de este tema implica una responsabilidad, una gestión en nosotros. Amén. Porque arrepentimiento, hablamos que es un cambio de pensamiento, que llega a ser un cambio de mentalidad, hasta que el cambio de mente se concrete en nosotros totalmente. Amén. Sabemos que hemos recibido la mente de Cristo, igual como hemos recibido la vida eterna. Pero todo esto tiene que manifestarse en nuestra alma, verse en nosotros. Amén. Todas estas verdades espirituales, que son las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. ¿Alguien dice amén? Como la redención, la vida, la justificación, y dentro de esa riqueza está su mente. Amén. Está la mente de Cristo. También ya no es que la vamos a recibir. La Biblia dice que la iglesia la tiene porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene la palabra. El detalle es que hay una batalla entre mi mente y la mente de Él. Amén. Como hay una batalla entre la carne y el espíritu. ¿Quién tiene esa batalla? ¿Algunos cristianos? ¿Cuántos? Todos. Asimismo, hay una batalla entre lo que Cristo piensa y lo que yo pienso. Entonces, el arrepentimiento es lo que me va llevando, es lo que me permite ir cediendo mis pensamientos y rindiéndome para que sus pensamientos sean los que gobiernen nuestra vida. Diga conmigo: el arrepentimiento es la llave, ¿verdad que sí? Hablamos de que era la llave, que era el inicio, que era la base, ¿verdad?, de nuestra transformación en Dios. Sin arrepentimiento no hay cambio. Amén. Así que lo primero es que yo tengo que pensar y aceptar que mi mente tiene que ser sustituida por la mente de Cristo. Amén. Mientras estemos luchando, que es como yo creo, como yo pienso, como me enseñaron, y no vamos o no permitimos que la palabra permee, gobierne nuestros pensamientos, vamos a estar en una batalla constante en nuestra mente. Amén. La manera de nosotros entrar en arrepentimiento constante es, primero, por medio de exponernos a la verdad de Dios, a la verdad de Cristo, a lo que expresa su voluntad, a sus pensamientos. Porque ¿cómo usted sabe lo que alguien está pensando? Cuando lo habla. Amén. Así que cuando el Señor habla, cuando el Señor nos ha dejado la escritura, es para darnos una síntesis o una expresión de cómo Él piensa. Amén. Sabemos que de manera subjetiva, de manera real y espiritual, también tenemos el Espíritu Santo, que también nos va por la guianza a poder mostrar, revelar por la intuición cuando estamos pensando o queriendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que la palabra, el conocer la palabra e internalizarla y practicarla es lo que nos va a llevar a un arrepentimiento genuino. Amén. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es salir de mí, de practicar y de creer lo mío para creer, recibir y entender lo de Dios y vivir conforme a esa verdad. Y eso es un proceso continuo. Siempre debemos de estar en este proceso de arrepentimiento. ¿Lo sabemos? Porque es un proceso de cambio. No es que no es porque usted pecó y tiene que arrepentirse. Si pecamos, debemos de arrepentirnos, claro, ¿verdad? Pedir perdón y todo eso, pero es mucho más que un momento, aprendimos, es mucho más que lágrimas, es mucho más que remordimiento, que sentirse triste. Arrepentimiento es la determinación de cambiar lo que yo pienso por lo que Cristo piensa y dejar que eso me gobierne. Hablamos la semana pasada un poco sobre la vida y nos enfocamos más que en la vida espiritual o en la vida Zoet, en la vida de Dios, ya sabemos que la tenemos, en lo que es la vida práctica. Amén. Hablamos de lo importante que es nosotros ordenar nuestras prioridades y poder permitir que por revelación de Dios
por el Espíritu, por la palabra, nosotros le demos más valor a la vida que a las cosas, a quienes somos que a lo que nosotros hacemos o tenemos. ¿Me entendió hasta ahí? Diga, el ser es más importante. Después de que yo entienda, comprenda y entre en la identidad de quién soy va a determinar lo que hago, lo que digo, mis relaciones. Pero lo primero es saber que tengo que comprender, tener la identidad de quién soy, y eso debe de gobernar mi vida. Entonces, muchas veces no valoramos la vida, no valoramos la gente, no nos valoramos ni tan siquiera nosotros mismos, hablando de lo que reiteramos la semana pasada, y es de la vida física incluso. Amén. Tenemos que valorar lo importante, darle valor a lo importante, no a lo urgente. Dile que está a tu lado, una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. Hay cosas que son una urgencia en nuestra vida. Pueden ser que sean asuntos nuestros, de nuestras ambiciones, de nuestras avaricias, como hablamos la semana pasada, pero que realmente para con Dios no tengan ninguna validez ni ninguna importancia. Amén. ¿Por qué? Porque no están vinculadas, o por lo menos nosotros no hemos hecho el vínculo de que lo natural sea gobernado por lo espiritual. Amén. Que lo terrenal sea absorbido por lo celestial. Este es el proceso de transformación a la que Dios nos está llamando al iniciar este año. Vamos a seguir trabajando en esto. Diga conmigo, la vida es más importante que lo que hago, que lo que tengo, que lo que deseo. La vida, diga la vida. Amén. Tanto la vida de Dios en nosotros, debemos valorar ese privilegio, como nuestra vida que Él nos dio, nuestra vida física. Por eso tenemos que cuidar nuestra salud. Amén. También la vida del otro y la vida de las relaciones y todo lo concerniente a la vida y la piedad que ya nos ha sido dado, dice el apóstol Pedro, debemos nosotros por el conocimiento de Dios aprender a vivir y administrarnos correctamente. Amén. Diga conmigo, arrepentimiento, vida. Hoy yo quiero avanzar hacia la siguiente palabra de este cuarteto de palabras que constituye nuestro tema, que es progreso. Diga progreso. Como lo dije anteriormente, hoy lo vuelvo a repetir. Estas 4 palabras vamos a estar yendo, viniendo, porque están interrelacionadas. Amén. Siempre para poder entrar en todo lo que Dios quiere, vamos a tener que estar entrando a un cambio continuo de mentalidad, de pensamiento. Vamos a tener que valorar la vida, expresar la vida. Amén. Y entonces el progreso se va a notar en nosotros. Amén. Así que yo quiero que usted comparta o vaya conmigo a el libro de Colosenses, o pero mejor dicho, Efesios primero, Efesios capítulo 4, verso 15. Las 4 palabras, claro, es arrepentimiento, vida, progreso y fructificación. Amén. Vamos a la cita, por favor. Si ya la tiene alguien, me dice amén. Dijimos que es Efesios 4:15, ¿verdad? Dice la escritura. Lean. Ay, que yo, por eso que no me da, porque estoy en el texto equivocado, en el libro equivocado. Ahora sí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué?
en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Ahí mismo, un poco más para adelante, vaya al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 10, unas hojas más para adelante de su Biblia física. 1:10, Colosenses 1:10, dice, el apóstol viene dando una serie de consejos. Vamos a leer el verso 9, que es siempre me ha llamado mucho la atención y contextualiza lo que vamos a ver en el 10. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de quién, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué más? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Aunque vamos a ver algunos otros textos referentes, y aquí el énfasis es crecimiento y no directamente, puntualmente la palabra que tenemos en nuestro tema, que es progreso, pero la palabra progreso tiene varias palabras conectadas que aparentemente son sinónimas, pero no lo son porque tienen significado e implicaciones diferentes. Amén. Y cuando hablamos de progreso, por ejemplo, podemos encontrar significado como que progreso es avanzar, por ejemplo. Diga avanzar. Avanzar implica accionar e ir hacia adelante. Amén. Usted se puede estar moviendo, pero no necesariamente está avanzando. Esa fue la experiencia de Israel en el desierto, la generación que salió de Egipto. Ellos se movían a cada momento, a cada instante, cada vez que la nube se movía, la orden era que ellos también tenían que recoger todo y moverse. La voluntad de Dios era sacarlo de la esclavitud de Egipto, pasarlo por el desierto, pero el fin era, como le he mencionado anteriormente, yo sé que usted sabe, el fin no era el desierto, el fin era que llegaran a la tierra prometida o a tierra de Canaán, ¿verdad? O a Palestina, que era la tierra de su herencia, donde el Señor le llamaba a esta tierra una tierra tan buena que fluía leche y miel, tierra donde ahí ya iban a salir de la pasividad, del rezagamiento, del démelo todo, y ahora allí iban a sembrar, a cosechar, a edificar, a negociar, a progresar, a levantarle al Señor la adoración, el servicio, ya no por imposición, porque Moisés se lo decía, sino en un entendimiento de gratitud, en una expresión de fe. Por eso cuando le pidió dar algo, le dio, es cuando tú entras a la tierra, que tú vas a diezmar, a ofrendar, a dar primicia, porque es cuando estés disfrutando la libertad. Amén. Pero allí vimos que la generación de que salió de Egipto fue una generación que cuando Dios le dijo que se movieran, no tuvo la fe para moverse. Amén. Ellos se intimidaron por los gigantes y aunque la tierra era buena, a los 10 espías dijeron, la tierra es buena realmente, aquí traemos evidencia, es muy rica, pero hay que pelear, vamos a tener que coger demasiado lucha para conquistar. Hermano, yo no creo que nosotros, dijeron los incrédulos, vayamos a poder vencer. ¿Por qué? Allí los gigantes, y ahí están los hijos de Anás, que son hombres grandes y hay hombres de guerra. Nosotros somos como cucaracha, como hormigas delante de ellos. Solamente 2 tuvieron la fe para decir, aunque somos pocos y aunque no tenemos ejército, nosotros no vamos a tomar la tierra en nuestra capacidad, sino que es Dios que nos la va a entregar. Amén. Y los Josué y Caleb dijeron, vamos, avancemos. Quisieron contrarrestar esa actitud, esa mentalidad de menosprecio, de desprecio, de incredulidad, hablando palabra de fe y llevando al pueblo a confiar en Dios, que es quien da la victoria y es
y es de quien nosotros recibimos todo lo bueno y toda su herencia. Vamos a entrar, nos los vamos a comer como pan esos gigantes. Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Pero la gran mayoría, ese es el problema de usted querer irse siempre con la gran mayoría. No siempre la gran mayoría tiene la razón. Así que muchas veces la gran mayoría se va con la ola mundana, para decirlo de esta manera, con la intimidación del sistema, de las tinieblas, de lo que está pasando, de lo que está viendo, de lo que está percibiendo, y solo uno o dos pueden hablar fe. Como usted dice, pero es que todo el mundo lo dice, y es que todo el mundo, entonces eso se llama democracia. El Hijo de Dios no es gobernado por la opinión pública, sino por la palabra de Dios. Amén. Diga, no por la opinión pública. Amén. Así que la gran mayoría estaba equivocada. Y solo dos, que era la minoría, estaban en lo correcto. El asunto es que cuando Dios le dijo a Israel, este es el tiempo de moverse, vayan y conquisten, yo estaré con ustedes, le entregaré sus enemigos, le entregaré la tierra, ellos no quisieron. Y después que le hablaron y después que el Señor llamó la atención, reprendió e hizo algunas cosas, después entonces ellos dijeron, cuando el Señor le dijo a Moisés que definitivamente esa generación no iba a entrar, entonces, porque es como una naturaleza en el ser humano que es como de llevarle la contraria a Dios, ¿verdad? Son enemigos, la carne y el espíritu. Entonces Dios dijo, entren, y ellos dijeron, no vamos a entrar. Cuando Dios dijo, pues no entrarán esta generación, sus cuerpos caerán en el desierto. Entonces, ahora sí queremos entrar. Y ya Dios había dicho que no iban a entrar. Entonces, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos y a aprovechar las oportunidades de Dios en nuestra vida. A discernir lo que Dios nos está hablando. Más allá de la generalidad, Dios siempre nos va a hablar corporativamente. Fino, para usted también poder extraer la verdad de Dios, de lo que me toca a mí, de lo que Dios me está hablando, ¿a quién? A mí. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios vivo, su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra tiene la intención de penetrarnos hasta transformar todo nuestro interior. Amén, iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener oídos circuncidados, oídos espirituales, para entre todo lo que escucho poder discernir. ¿Por qué usted se congrega? Porque usted viene acá un domingo por la mañana con frío, con lluvia, exponiéndose aquí simplemente a cumplir un rito, simplemente a cumplir con la pastora o con su ministerio asignado. Eso es importante, pero tenemos que subir el estándar. Tenemos que darle un valor espiritual, un valor real de vida y ver lo que se espera de nosotros en el Señor. Amén. Así que diga conmigo, a discernir la palabra de Dios. Y diga, y el tiempo. Así que a esta generación Dios le dijo, avanza, y no avanzaron. Y después, al transcurrir el tiempo, el Señor le habla a Josué otra vez y le dice, bastante tiempo habéis estado en este monte. Diga conmigo, bastante tiempo. Amén. Bastante tiempo habéis estado en este monte, así que es hora de que se levanten y caminen y avancen hacia adelante, hacia el destino que yo puse para ustedes. Ustedes han estado caminando, se han estado moviendo, pero no han estado avanzando. Han estado dando vueltas. El Señor literalmente le dio mucho tiempo, tienen dando vuelta alrededor de este monte. Y nosotros pasamos demasiado tiempo dando vuelta alrededor de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Amén. Por eso es que uno de los significados de progreso es avanzar. Amén. Avanzar. Y nosotros no podemos conformarnos. Nosotros no podemos asumir que estamos avanzando porque estamos cumpliendo con lo correcto, con lo básico de nuestra vida espiritual. Tenemos que ser objetivos. Tenemos que ver cuál es la meta, cuál es el llamamiento
¿Qué es lo que Dios espera de mí? Porque el que cree que ya llegó, ya fracasó. Levanta la mano y diga aleluya. Ya se estancó. Amén. Estamos hablando de lo máximo. Estamos hablando de madurez. Estamos hablando de avanzar en la fe. Amén. Diga, renuncia al conformismo. Lo peor que le puede pasar a un hombre, a una mujer, a una generación, a un joven es conformarse. Es tomar la forma del momento del ambiente. Y eso fue precisamente lo que Pablo nos dijo en la escritura cuando habló a los romanos. No os conforméis a este sistema. No os conforméis. No se estanquen. No cojan la forma inadecuada, sino permitan que la palabra de verdad los transforme. Amén. Lo transforme. Y este es hacia lo que Dios nos está llamando. No solamente a un movimiento, sino a un avance, a un progreso. Es a caminar. Algo que le dio Dios al pueblo de Israel, y disculpe que no me fui para el pueblo, no le cita al pueblo de Israel, pero usted conoce la historia, es que el Señor le dice a Josué que ellos debían de ir hacia adelante. Amén. A Moisés el Señor le usó esta palabra y le dijo, dile al pueblo que avance, que no se enfoque ni en el mal rojo, eso cuando estaban saliendo de Egipto, ni en la intimidación del enemigo, sino que camine hacia adelante. Amén. Por eso desde el principio, de que estaba en Egipto en esclavitud, el Señor le habló del pacto, de la promesa, lo que había dicho Abraham, y le trajo la palabra para que la palabra lavara, fuera como colirio en los ojos y le lavara los ojos del entendimiento, y ellos se vieran más allá de amasar lodo, más allá de edificar las torres de Faraón, que ellos se vieran más allá de trabajar para la comida del día. ¿Alguien me está entendiendo? Y le digo, ustedes están en este estado, en esta situación, pero mi propósito, lo que yo he hablado en la eternidad y he comunicado en el tiempo a sus padres, es que yo tengo un destino de progreso para ustedes. Yo tengo un destino de avance para ustedes. Yo tengo un destino de crecimiento para ustedes. ¿Alguien dice amén? Porque tenía que venir la palabra como, reitero, como colirio sobre el entendimiento, porque ellos estaban absorbidos por una perspectiva temporal, por una perspectiva diaria, natural, terrenal, de su necesidad. Y hay gente que solamente viven para su necesidad, para el día a día, para terminar en la semana, la quincena o el mes, para venir el culto el domingo, para volver a repetir los mismos ciclos. Y aunque somos cristianos, somos salvos, Cristo viene, vamos al cielo. En nuestra vida espiritual no hay y no se expresa avance. Y esto tenemos que, en el nombre del Señor, resistirnos y negarnos a quedarnos en el mismo lugar en el sentido de la fe. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Dios nos está llamando al progreso, pero no es un progreso humanista, secularista, materialista. Porque si usted habla a la gente de progreso, claro, por eso estudian, por eso trabajan, porque la gente quiere. ¿Quién no quiere progreso económico? Pero hay dos maneras de progresar. El que quiere progresar pasivamente, que otros hagan lo que ellos deben de hacer y ellos tener acceso fácil, eso se llama delincuente. ¿Está conmigo? Pero el que quiere progresar con su esfuerzo, estudia, trabaja, se esfuerza, se invierte, espera, tiene paciencia, esa es una persona que progresa legalmente. ¿Alguien dice amén? Entonces es lo natural. Nosotros sabemos que para progresar hay que tener una acción. Si no, usted no hubiera estudiado, si no, usted no hubiese querido trabajar, si no, tú quisiera tener un emprendimiento de vida. No sé si está conmigo.
Entonces, todos nosotros, Dios puso eso en nuestro ADN, en nuestra constitución, en nuestra naturaleza, el deseo de progresar. Porque fue que cuando el hombre cayó, estaba ya en la gloria, estaba en el mayor progreso de su vida. Y cuando pecó y murió, cayó a lo más bajo, a lo más miserable, a lo más paupérrimo, a lo más pobre. Y el hombre, pero yo no nací para eso. Por eso el hombre en toda su vida, o el que no es creyente, siempre está mirando hacia arriba, siempre está mirando hacia adelante, porque hay algo interno que le dice: yo no nací para ser pobre, yo no nací para estar en miseria, yo no nací para... No voy a entender. No nací para estar enfermo, yo no nací. Y aunque pueda pasarse toda la vida en esa lucha, internamente siempre tiene la aspiración de estar ahí. Cuando a la gente se le quita la aspiración, hermano, hasta ahí llegó. ¿Está entendiendo? Por ahí dice, hay un dicho, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Verdad que sí? Y no deberíamos de perderla nunca. Pero que lo que trato de enfocar, quiero que usted vea conmigo desde lo natural para que podamos traspolarlo a lo espiritual. Es que en lo natural, puesto por Dios, el ser humano tiene un deseo de progreso. Vive en una casa, puede tener ciertas condiciones, pero siempre estamos buscando qué podemos mejorar, qué podemos arreglar. Y eso no es malo, está en nuestro ADN. Amén. Es natural y es positivo eso. Siempre y cuando no caiga en ambición. Amén. Siempre y cuando no caiga en avaricia y ambición, que es los temas que tratamos la semana pasada. Pero el deseo de quiero arreglar esto, quiero mejorar aquello. Está bien. ¿Sabes cuál es el problema en nuestra vida? Que nosotros queremos arreglar todo lo que está a nuestro alrededor y no arreglarlo nosotros. Por eso a veces vemos la casa casi chapada en oro y nosotros salimos y nos ponemos el primer zapato que encontramos. Levanta la mano y diga aleluya. Porque todos son como señales psicológicas de nuestro estado, de lo que nosotros valoramos. ¿Lo di a entender? Hasta si observamos a alguien que va a salir descomposturamente, nosotros decimos, no, así no salga así. Pero muchas veces, algunas personas, no todas, algunas son exageradas por la otra parte, pero estamos hablando de esto de nosotros poder ver que Dios quiere que valoremos lo que realmente tiene esencia, lo que realmente tiene valor. Y que como nosotros aspiramos en lo natural, algún día a salir de alguna situación, sea económica, sea relacional, y queremos que las cosas se arreglen, que las cosas mejoren. ¿Cuántos dicen amén? Que las cosas sean arreglar o mejorar. En verdad lo que nosotros queremos es que las cosas sean perfectas. Nosotros queremos que todo vaya creciendo y que todo se vaya arreglando hasta un ideal de que todo sea perfecto. Así mismo. Así piensa Dios. Usted sabía, como usted piensa, es un buen pensar. Usted quiere que todo se arregle, que todo se resuelva, incluyendo su vida, sus hijos, su entorno, su casa, su vehículo. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es verlo en el punto donde ya no coja más arreglo. O sea, donde ya no sea necesario ni tan siquiera pensar en eso. No es cierto. Nosotros siempre tenemos, es que hay un asunto donde usted la regla, y digo, ya está perfecto, está donde lo quería ver, tiene el nivel que tenía que tener, llegó donde tenía que estar. Como usted busca dónde poner algo, como usted encuentra el lugar para ese algo, ahí se pasa años ese algo. Y después para usted moverlo, usted no encuentra para dónde moverlo porque usted encontró el punto según su propio criterio de perfección para eso. Amén. Pero mientras no lo encontramos, siempre estamos buscándolo, avanzando. Amén. Procurándolo, invirtiendo. Amén. Si no, preguntan a las mujeres que invierten mucho en su vida, todo lo que invierten ya están arreglando, hasta que después se dañan algunas, ¿verdad? Porque el problema es que nosotros, los seres humanos, a menos que tengamos a Cristo, no tenemos un balance, no tenemos una medida, no tenemos algo que nos diga, este es el punto, porque Cristo es la medida. Cristo es el estándar, Cristo es el modelo. Así que buscando el modelo en lo natural, la medida y la perfección en lo natural, entonces algunas se van a mayor degradación, a mayor deformación, porque solo en Cristo hay vida y solo en Cristo está la perfección. Y solo en Cristo está la plenitud. ¿Alguien dice amén? Así que diga al que está a tu lado, Dios te llama al progreso. Diga al progreso espiritual. Así que
Progreso es moverse hacia adelante. Diga, tengo que moverme hacia adelante. Amén. ¿Qué es lo que significa a la vez avanzar? Adelantarse, progresar. Estoy hablando de avanzar o mejorar en la condición, estado o acción. Diga, mejorar en condición, estado y acción. Amén. Eso es avanzar, hablando de lo que tiene que ver internamente, psicológicamente. Nosotros sabemos que en lo espiritual y en las cosas que son eternas, el Señor es que quiere avanzar en nosotros para lograr ese perfeccionamiento. Amén. Pero nosotros, reitero, que en mi asignación tenemos que entender que tenemos una parte que tenemos que gestionar, que nos corresponde a nosotros. Amén. Así que dentro del progreso está el avanzar. Dentro del progreso está el crecer. Amén. Crecer, que fue la palabra que vimos en los escritos de las cartas apostólicas que leímos en Efesios y en Colosenses. Vimos la palabra crecer. Diga conmigo, crecer. Crecer es algo mucho más interno. Tiene que ver con lo orgánico. No es algo tanto externo, aunque se va a notar, claro que sí. Porque crecer tiene que ver con un dicho del ser orgánico. Ir en aumento se refiere principalmente, hablando de un ser vivo, sea un ser humano, un animal o una planta. Amén. Crecer tiene que ver con avanzar o aumentar en estatura. Amén. Así que esto es importante para nosotros en el aspecto espiritual, porque según vimos ahí en Colosenses 1:10, fue que leímos, ¿verdad? En Colosenses 1:10 dice que debemos, el 9 te dice, qué hacer para lograr experimentar lo que dice el 10. Por eso que Pablo oraba, y dice el verso 9, para que ellos sean llenos, dígame de qué, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga conmigo, llenos de conocimiento, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. La sabiduría son las formas, la manera de cómo Dios hace sus cosas, cómo Dios quiere que vivamos. Amén. Diga los cómo de Dios. Dice inteligencia, pero como dice al final, espiritual. Amén. Que seamos llenos, y lo declaramos y lo oramos como Pablo lo oró sobre nosotros y sobre la congregación, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que la sabiduría y la inteligencia en la que operemos sea la sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos andar como es digno del Señor. Para que podamos andar a la altura de nuestra identidad, de nuestro llamado, de lo que Dios nos ha hecho, hijos de Dios. Agradándole en todo, dice, llevando fruto. ¿Llevando qué? Fruto. ¿Dónde? En toda buena obra. Y al final del texto dice, creciendo, ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Arriba dice que Pablo ora para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad, y Pablo desea y le dice, deben de crecer en el conocimiento de Dios. Y el resultado será lo que ve el verso 11 de ahí de Colosenses 1, fortalecidos. Entonces el resultado, ¿con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Me dejaron sola leyendo. Para toda paciencia y longanimidad. El punto es, diga conmigo, creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Así que tenemos que movernos y procurar progresar, sí. Estamos hablando de progreso espiritual, de avanzar, sí.
¿Pero en qué? Estamos hablando de avance espiritual. Amén. Estamos hablando que tenemos que crecer. ¿Alguien dice amén? Sí, crecer, pero ya no es estatura. Ya muchos ya llegamos a la estatura física que íbamos a llegar. Sino crecer en conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Hay alguna gente que se jacta de decir, yo conozco a Dios. Y aunque eso es verdad porque tenemos experiencia, pero nadie puede graduarse a conocer a Dios. Y menos si ignora la verdad de las Escrituras. Amén. Entonces muchos ignorantes de la Escritura, de Cristo, de su verdad, de su pacto, se llenan la boca porque porque Dios ha intervenido, Dios le ha hecho algún milagro, algún favor. Dios le hace eso hasta a los impíos. ¿Usted sabía? Hay gente que cree y ora. Y Dios en su favor le concede bienes al que se humilla y ora y le cree. Amén. Dice la Biblia que el Señor le dio. Sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguien confía en Él, Él le oye. Lo dijo Cristo mismo en Juan 9. Amén. Si alguien se humilla, Él le oye. Ahora, el que Dios responda a una oración no es señal de que tú y yo le conocemos. No. Eso es señal de su gracia y su favor y su gran misericordia. Eso es gratis. Eso es favor. Gloria a Dios porque nos responde. Y gloria a Dios porque nos da cosas que a veces nosotros ni pedimos, ni esperamos, ni expectamos. Pero que Él en su gracia nos lo concede. Ahora es que nosotros seamos beneficiados de la gracia, como bien lo hemos sido, tanto para salvación y tanto para recibir lo concerniente a la vida natural, eso no significa que nosotros hemos crecido o estamos creciendo o que estemos crecidos en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es algo a lo que nosotros tenemos que procurar, gestionar, avanzar en él. Y es imposible, por lo menos, llegar a la universidad sin pasar por la primaria. ¿Está entendiendo? Si usted no pasa por la primaria y la secundaria, no aspire a llegar a la universidad a menos que sea una mafia que lo meta allí. Pero en Dios no hay mafia, en Dios no hay cohecho, en Dios hay proceso que hay que vivir, que hay que pasar. A Dios no le podemos pasar los exámenes con trampa, hay que pasársela legalmente. Amén. Así que si alguien dice yo conozco a Dios de la manera espiritual nada más, pero él no tiene el conocimiento de Dios ya explícito e implícito en las Escrituras, va a haber un choque de coherencia porque Dios se ha revelado en las Escrituras. Dios se ha revelado en su palabra. Amén. Así que nosotros, y en mi exhortación en esta mañana de parte de Dios es inspirarle como siempre lo hacemos y recordarle la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de su voluntad. Amén. Y esto va a implicar una gestión intencional de nosotros conocer las Escrituras, no de leerla nada más. Usted sabe que estamos saliendo de esa cultura que habla la Biblia, Dios háblame, bibliomancia. Nosotros no somos adivinos, nosotros no somos hechiceros. Nosotros somos hijos de Dios responsables que estamos gestionando comprender la voluntad de Dios expresada en su palabra escrita. Amén. Así que yo le exhorto, iglesia, y le llamo de parte del Señor porque estamos comenzando un nuevo tiempo como congregación y un nuevo año cronológico y Dios nos está llamando al progreso. Vamos a ver cuánto manejamos las Escrituras, cuántas verdades de las Escrituras podemos saber, no porque la hayamos oído que nos la predican acá y tomamos la cita, sino que hemos sido intencionales, responsables con nuestra nutrición espiritual y hemos ido al libro. Diga aleluya ahora. Diga ir al libro. Dígalo otra vez. Toque dos personas a su alrededor, detrás, delante, donde tenga a alguien y dígale, hay que ir al libro. Hay que ir al libro, volver al libro. No importa los grandes llamados ni las grandes experiencias. Dios me sanó, Dios me prosperó, Dios me dio un buen hombre, Dios me dio una buena mujer, Dios me dio una buena familia. Todas esas son experiencias que tenemos en Dios por su gracia. Pero Dios no quiere nada más que tenga un crecimiento o un progreso, porque esa palabra crecimiento solo se aplica a los organismos vivos.
¿Por qué? Porque implica un desarrollo interno y una silla no progresa. Una silla no crece, puede progresar, pero no crece. ¿Cómo progresaría esa silla? Bueno, que en vez de estar ahí sentando a José, recibiendo a José, claro, como hijo de Dios, viéndolo de la perspectiva eterna, un príncipe, un rey de este reino, pero vamos a ponerlo en la plataforma de lo natural. ¿Cómo ella progresaría? Que estuviera ahora en la Casa Blanca y se siente Donald Trump. Progresó esa silla, ¿eh? ¿De dónde sacaron esa silla? Es la misma silla. Pero a la vez no es la misma silla porque le cambia el significado, el valor y todo por lo que está operando, por la funcionalidad, porque a quien le sirve. No sé si me doy a entender. Así que algo que no es orgánico, ¿verdad? Puede progresar. Sí, se puede avanzar, cosas pueden crecer, usted puede aumentar la cantidad de zapatos que tiene, usted puede arreglar la casa que tiene, usted puede chapar, ¿verdad? Su zapato en oro y usted dice, bueno, ese hombre está en progreso, pero no necesariamente creció. ¿Está conmigo? Mire, una persona enana, para poner un ejemplo práctico, una persona que tenga un problema orgánico de este síndrome de enanismo, puede vivir en una mansión. Eso está progresado, está en progreso. Puede tener los mejores sirvientes, pero esa persona no está crecida. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces usted puede progresar en las cosas naturales, pero no necesariamente está creciendo internamente. Diga conmigo, es que tengo que crecer. Porque el progreso espiritual implica crecer. Amén. Dígaselo a alguien eso que acabé de decir, que fue lo último que dije. Implica crecer. Y para crecer, recuerde que es un proceso orgánico de vida. De vida, diga crecer. Dice, se refiere principalmente al avance o al crecimiento de la estatura, pero me gustó esta definición que dice, recibir aumento, una cosa, por añadírsele nueva materia. Por ser, algo crece también porque se le añade un elemento que no tenía, un elemento nuevo. Orgánicamente crecemos y para crecer, ¿qué necesitamos? Alimentarnos, nutrirnos, beber, ingerir vitaminas. ¿No le hacemos eso a los niños? ¿No le alimentamos? Nosotros no nos alimentamos. Desde que éramos niños, nosotros venimos alimentándonos. Amén. Nos vienen dando nutrientes, venimos bebiendo, porque si no, no hubiésemos quedado o no hubiésemos muerto y no hubiésemos nunca crecido. No hubiésemos pasmado, como dicen nuestros viejos, por falta de alimentación. Hay niños que no tienen un síndrome orgánicamente, no es algo patológico, sino que es por falta de nutrición que están flacos. No es porque no hay comida, es porque ellos no comen. Entonces, si hay cristianos débiles y sin crecimiento, no es porque no hay comida, sino es porque algunos de nosotros no comemos. La Biblia está ahí. Cristo está en nosotros. Su verdad está en nosotros. La pregunta es, ¿cómo accesamos? ¿O cuándo accesamos? ¿O la frecuencia en que lo hacemos? Diga conmigo, hay que crecer. Pero para crecer orgánicamente debemos de nutrirnos. Nutrirnos. Y esto va a implicar que nosotros tenemos que ser intencionales para nosotros salir del estancamiento y el achicamiento espiritual en la que hemos estado. En el nombre del Señor. ¿Para qué? Diga crecer. Y esto lo voy a estar hablando y lo voy a estar repitiendo. Diga, tenemos que progresar en el aspecto espiritual. Y el aspecto espiritual implica que progresar implica que también crecer. Y crecer es orgánico. Crecer es un proceso de vida. Y para crecer hay que nutrirse con intencionalidad. Si el niño no se puede nutrir, la mamá intencionalmente lo nutre. Y el papá, ¿sí o no? El niño no puede preparar la comida, pero la mamá se la prepara y se la da. Y si no quiere, le da, busca la manera de estimular su apetito porque sabes que si no hay nutrición, hay muerte inminente. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como creyentes, ya después de tener un tiempecito en el Señor,
no podemos o no deberíamos estar en esa mentalidad todavía infantil, donde como bebés espirituales a nosotros sea que se nos tenga que traer el tetero, que se nos tenga que traer la papilla, y que todo lo espiritual que usted recibe siempre sea el domingo cuando yo predico la palabra o en un discipulado. Y algunos llegan los discipulados arrastrándose porque ni lo planifican, ni lo valoran, lo ven como un fastidio, como algo que no es tan relevante, como que se puede posponer y hacer otro día. Pero usted no hace eso con la comida diaria de su vida, aunque sea una, la ingiere diariamente. Pero nosotros, hablando esto con el discipulado pastoral, ¿verdad? Nosotros nos reunimos una vez al mes, y cuando llega el día de la reunión, entonces ese día fue que nosotros decidimos ir a hacer el viaje con la familia. Ese día es que nosotros vamos a planificar a ver qué nos vamos a poner porque ahora encontramos qué ponernos. Ese día, un mes deberíamos nosotros haber estado planificando, y si realmente estamos hambrientos, estar anhelando ese momento, no buscando la excusa, cualquier cosa que aparezca, que venga que sea un vecino, que venga que sea un vecino, pues yo escribí en el chat y decir que no puedo ir. Eso indica, hermano, la mediocridad y la estatura espiritual en la que nosotros nos hemos quedado. Y disculpe si usted se ofende, espero que no. Pero nosotros, nuestra hambre va a decir, va a indicar cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra prioridad, qué es lo que nosotros realmente valoramos. Digan, hay que nutrirse para crecer. La oración, hermano, nosotros estamos hablando de la oración. ¿O sí? Hablamos de eso en el arrepentimiento, ¿verdad que sí? Porque nosotros estamos acostumbrados, y es lo que Dios expecta de nosotros este año, que salgamos del consumismo de palabra. Consumismo de palabra, de prédica, de enseñanza, de libro. Por eso es que algunos se hartan de tanto libro y no quieren seguir discipulados. Pero el problema no es el discipulado ni el plan de desarrollo de la iglesia. Es que como ellos se cansan porque no están sacando los nutrientes. No están aprovechando, no lo están disfrutando. Simplemente como cuando usted ve la comida. ¿Y qué tanta comida? Cuando usted ve un coso, cuando usted ve mucha comida un día, y después usted vuelve otra vez, otra vez la comida. Y usted, ¿qué tanta comida hay, hombre? Yo estoy lleno, yo estoy cansado. No, mentira, ¿me doy a entender? Y Lindo lo dice de una manera un poquito más drástica. El pastor Lindo dice que a un cementerio tú puedes llevar un manjar, caviar, y se va a podrir. Porque los muertos no comen. Y por eso es que nosotros hablamos de la vida, de que tenemos que valorar la vida, saber que tenemos la vida. Y la vida da una señal de acción. Entonces, si nosotros estamos vivos, la comida no tiene que llamar la atención. Amén. Están como serios hoy. Diga conmigo, nos tiene que llamar la atención. Es que la comida no tiene que llamar la atención. Cuando la persona comer para él es un problema, es un fastidio, tiene una enfermedad. ¿Sí o no? Y buscamos un psicólogo, porque ya no es ni tan siquiera nutricional. Todos sus órganos para metabolizar, para digerir están buenos, pero a la persona no le interesa comer. Y no importa lo que usted le dé. Hay personas que son crónicamente, que tienen una aversión al alimento. Y ya ahí, ya no hay estimulante que pueda. No hay pastor que le diga, venga. No hay estimulante. Hay gente que ya no cogen un estimulante más. Y por eso a veces que nosotros venimos a ver, por eso es que a veces nos aburrimos de los mismos predicadores, porque queremos traer un predicador nuevo para que lo estimule. Pero ya usted no está de estimulante ya. Ya usted está bien crecidito que sabe que si no come, se va a morir. Levanta la mano y diga aleluya. Nosotros queremos que nos animen, que nos estimulen. Sí, todo eso tiene su parte, tiene su cosa, tiene su posición, tiene su valor. Pero Dios nos está llamando a una gestión más responsable. Amén. Yo me digo amén, yo mismo, usted sabe, ¿verdad? Dile al que está a su lado, amén. Necesitamos crecer, y para crecer tenemos que nutrirnos. Tenemos que sentarnos a la mesa intencionalmente. Tenemos que ir a la comida. Tenemos que comer y dejar que lo que ya Dios nos dio
nuestro espíritu metabolice estas verdades, porque si no, vamos a pasarnos tiempo y tiempo siendo evangélicos, pero no efectivo en el propósito eterno de Dios. Diga conmigo, recibir aumento porque se le añade una nueva materia. Una nueva materia o una nueva, bueno, literalmente dice materia o es algo diferente. Se añade. Y eso algo diferente a nosotros es Cristo. Que el Señor nos ha impartido su vida, pero a nuestra alma tiene que crecer en este entendimiento. Que Cristo crezca en nosotros. Que nuestra alma sea más impregnada de la vida de Cristo. Diga conmigo, crecer también implica desarrollarse. Y lo vemos en la vida de una mujer, también de los varones, pero usamos más con las hembras esta palabra, está en desarrollo. ¿Qué significa? ¿No he escuchado eso? Pero ella tiene vida desde que nació, desde antes de nacer esa criatura tiene vida, ¿sí o no? Pero usted y yo, o mamá o papá, hicieron una gestión de cuidado, de nutrición, y ya después de crecidita, ya esa misma persona que estaba de niñez, de adolescencia, también ya aprendió a comer. Porque los niños, hermano, no, los niños ya a los 7 u 8 años ya comen solo. ¿Sí o no? Y hay algunos que hasta más pequeños ya comen solo. Entonces yo pregunto, comparando, relacionando lo natural con lo espiritual, hay creyentes que tienen más de 3, de 4, de 5 años en el evangelio y todavía no comen solo. Hay un atraso intencional. No comen solo. Cuando un niño de 6 años come solo, ¿cómo que un creyente que ya tiene años en el evangelio no ha aprendido a orar espontáneamente, a congregarse espontáneamente, a amar la palabra espontáneamente, sin que tener a alguien que le dé un estimulante? Eso indica que tenemos un grave problema interno y que el Espíritu Santo quiere sanar. Diga conmigo, esto hay que avanzar para comer solo. Dile que de tu lado, este año te quitan el tetero. ¿Eh? Hay que soltar eso porque tenemos que crecer. Amén. Y otra expresión para progreso, aparte de avanzar, crecer, es desarrollarse, que es lo último que le hablé. Desarrollarse. Y me llamó mucho la atención que desarrollarse, esta palabra implica literalmente, vea lo que es un rollo. ¿Sabe lo que es enrollar algo? Como envolverlo. Entonces, desarrollarse es desenvolver algo. Para que lo que es en esencia y naturaleza se expanda y se vea. En potencia, es una niña, para ponerle quedarme con el mismo ejemplo de la niña, en potencia esa es una mujer, pero no sea qué, desarrollado. Tiene toda la vida, tiene todos los órganos, pero esos órganos están en crecimiento hasta llegar ¿cuándo usted sabe que está en desarrollo? En el caso de las hembras, usted sabe que hay una señal que marca el desarrollo de una hembra. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que hace en el caso de la hembra? Que se exprese, que indica desarrollo. El crecimiento lo lleva a desarrollo, pero cuando se desarrolla, indica que es fértil. Ahora hay que planificar, hay que ponerle más atención. Él levanta la mano y diga aleluya. ¿Me está entendiendo el ejemplo? Cuando es niña, claro, como quiera cuidamos, pero estamos hablando del peligro. Ahora, esa joven, esa niña, pasa de niña, adolescente ya a joven, que se forma, como lo decimos nosotros los dominicanos, que llega a su periodo, que es como una señal del desarrollo biológico, que pasa de ser una persona, una niña, a ser una joven, que indica una etapa de madurez, y de mientras más madurez, mayor cuidado en ese aspecto sexual. Porque ahora es que fértil, ahora puede quedar embarazada. Pero es porque ha crecido y se ha desarrollado esos órganos
físico, pero sabemos que para que una hembra tenga un hijo, no solamente necesita simplemente haberse formado o desarrollado biológicamente, ahora necesita desarrollo mental. Ahora necesita otro tipo de desarrollo psicológico, emocional, mental, estudiantil. ¿Me doy a entender? Para poder asumir la responsabilidad de la fertilidad. Y por eso es que cuidamos. Ahora lo que yo quiero que usted pueda traspolar esto, diga conmigo, crecer, desarrollar y ser responsable. Entonces ya ahí, son niveles todos de crecimiento. Es ser consciente, el gestionar. Para crecer tengo que gestionar y tengo que alimentarme para que pueda crecer, pero tengo que desarrollar. Y es en el aspecto literal de la palabra, le dije que es como deslindar, ¿verdad? Algo, es desarrollar algo que estaba oculto, pero estaba ahí potencialmente. Dios ha depositado su vida, su gracia, su sabiduría, su inteligencia espiritual, su espíritu en nuestro espíritu. Ahora el alma tiene que abrirse, el alma tiene que desarrollarse en los aspectos espirituales. Dígame si entendió eso hasta ahí. Diga, mi alma tiene que desarrollarse en Dios. Y esto que se entienda bien, porque no es que vamos a ser almáticos, no ese es el contexto, sino que nuestra alma tiene que desarrollarse, para ponerlo bien, en la dependencia de Dios. Crecer en lo que es la vida espiritual, para que cuando esa alma se abra y ese rollo, vea el rollo como eran antes la escritura, que eran rollos, ¿verdad? Libros enrollados. Cuando ese rollo se abra, la gente pueda leer Cristo y no leerte más a ti ni a mí cuando nos desenrollemos. Dile que está a tu lado, te tienes que desarrollar, pero cuando te desarrolle, que lo que haya en el rollo sea Cristo. Amén. Que podamos ser carta leída, que podamos entrar en este desarrollo de vida, que en nuestra alma se puedan leer el avance de Dios dentro de nosotros. Vamos a gestionarlo con responsabilidad. El apóstol Pablo dice que él oraba, y estoy otra vez en el verso 10 de Colosenses 1, para que andéis como es digno del Señor. Diga andar, vivir. Dice agradándole en todo, llevando fruto, creciendo. Vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a ir a las escrituras. Vamos a ir a la oración. Vamos a estar abiertos a la intuición del Espíritu. No hagamos la cosa simplemente por necesidad, por beneficio, por emoción. El cristiano no se mueve, no decide, ni porque lo beneficia, ni porque lo necesita, ni porque lo emociona. El creyente, el Hijo de Dios, se mueve por voluntad de Dios. Aparentemente hay cosas que no te benefician, pero eso es lo que Dios quiere. Amén. Aparentemente eso no es lo que a ti te agrada, pero es por eso que no puedes ser gobernado por lo visible, por lo sensorial, ni por los deseos naturales, sino por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la oración de Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que queremos. ¿Alguien dice amén si lo quiere de verdad? Queremos trabajarlo este año otra vez volver a orar, otra vez decir al Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo aspiro, estos son mis deseos, pero yo quiero ser llena del conocimiento de tu voluntad, porque solo eso me va a empoderar a mí para yo poder andar dignamente a la altura de lo que tú me has hecho, una hija de Dios. Amén. El otro texto que le di, recuérdenme cuál, aparte de Efesios, sí, gracias. Podemos volver ahí a Efesios y volver a leer donde menciona el crecimiento. Efesios 4:15, lo leemos otra vez. Dice, por esta, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad
Ahí estoy en Efesios 4:15, otro texto. 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Diga, seguir la verdad en amor. Seguir la verdad en amor. Hay otra versión que dice, hablando verdad en amor. Si no, dice la NTVI, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. 16 dice, de quien todo el cuerpo, ¿cómo dice? Bien concertado. ¿Y qué más? Y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de ¿quién? ¿Recibe qué? Dígame qué recibe. Su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Siguiendo la verdad en amor, hablando verdad en amor. Amén. En Él, en Cristo. Por eso que dice todo es en Él, en Cristo. Que nosotros podamos hablar la verdad en amor, aunque sea una verdad que me anime, que me fortalezca, que me inspire o que me corrija, como quiera, yo la tomo también con el mismo, con la misma intención con la que Dios me le está hablando, por amor y en amor. Amén. Y el 16 dice que todo el cuerpo tiene una operatividad. El cuerpo no es un órgano, sino muchos miembros. Lo sabemos, ¿verdad? Dice que ese cuerpo debe de estar unido entre sí por las coyunturas. Y esas coyunturas, que son esos órganos, esos miembros, ¿verdad? Todos esos miembros están unidos por las coyunturas. Y esas coyunturas, por esa coyuntura se recibe, cada órgano recibe una ayuda mutua. Diga, ayuda mutua. Y entonces dice que esa ayuda mutua se da porque cada coyuntura hace su trabajo y cada miembro puede hacer su trabajo por la unidad que hace la coyuntura y cada quien según la actividad propia de cada miembro, según la actividad. Lo que a nosotros nos toca, hermano. Diga, lo que me toca, me toca. Mucha gente no quiere hacer lo que le toca porque el otro no hace lo que le toca. Pero cada miembro tiene una asignación en el cuerpo. Usted y yo tenemos que asumir la responsabilidad por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos ha confiado. Amén. Y que el desdén o lo que es la actitud es negativa de los demás no nos rezaguen a nosotros para ser infuncionales e inútiles también. ¿Está conmigo hoy? Dice, cada uno debe de cumplir la actividad propia de sí mismo. Y cuando eso pasa, mire lo que sucede corporativamente. El cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Mira el ejemplo de Jesús. Búsquelo en Lucas 2:52. Lucas es el ejemplo de ese Hijo de Dios encarnado, de Cristo encarnado, el cual representa a la iglesia que vive aún en la tierra, porque la iglesia es el Hijo de Dios corporativo. Usted lo sabe, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, ¿verdad? Le dije, verso 52, vamos a ver qué dice. Hablando de Jesús, de lo que sucedía en Jesús, en el humano, como debe de suceder en nosotros. Él le sucedía biológicamente, pero también espiritualmente. El verso 52 de Lucas 2, si está ahí lo puede leer conmigo, por favor. ¿Qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otra vez todo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En tres ámbitos, en tres dimensiones, en tres aspectos de su vida, Jesús crecía, no solo en estatura, que indicaba un desarrollo normal de su cuerpo físico,
Amén. Sino que lo primero que dice aquí, que él crecía en sabiduría. Era sabio, sabía tomar decisiones, tenía sus prioridades ordenadas. Amén. Sí, Jesús la tenía. Desde los 12 años él se la cantó a su papá y a su mamá. Le dijo, porque ustedes me buscan en los negocios de mi padre, me conviene estar. Se sometió a ello porque era lo que correspondía después de ahí. Pero yo, ¿por qué tú te quedaste? ¿En qué tú estás? No, yo estoy en lo que yo sé, para lo que yo nací. Amén. Entonces, Jesús tenía sus prioridades claras y cómo cumplir esa misión que el Padre le había dado. Así que el crecer en sabiduría. Esto es un buen texto para orar. Es una buena palabra para asimilar, para memorizar. Tanto para ver el ejemplo de Jesús como para ponernos un reto en nuestra vida espiritual por el entendimiento de lo que ya usted sabe de acá, que acabo de decirle. Somos los hijos de Dios en la tierra. Somos el hijo de Dios corporativo. El ejemplo del hijo de Dios es que él crecía en sabiduría. Usted no puede quedarse estancado en ignorancia, en rezagamiento, en apatía, en pereza. Alguien me dice amén si me doy a entender. La pereza, la apatía, el rezagamiento, ese letargo satánico, diabólico. Tenemos nosotros mismos que romper eso en los aspectos que tienen que ver con los asuntos espirituales y resistirnos a eso en el nombre del Señor y hacer la actividad propia que como miembros se nos demanda. No estoy hablando de hacer la actividad eclesiástica, de hacer la actividad en la iglesia, de hacer las actividades de las cosas que hacemos cuando nos reunimos. Estamos hablando de lo que a ti como hijo y a mí me corresponde a nivel personal, en mi intimidad con Dios. Porque si yo no soy fiel en cumplir lo debido, la actividad propia que me hace un órgano funcional, que es depender de Dios, conocer a Dios, entonces seré infuncional en lo que haga, cualquier cosa que haga. Por lo menos infuncional no porque no lo haga bien, sino porque no lo hago de la naturaleza que lo debo de hacer. Que el Señor nos ayude. Diga conmigo, crecer en sabiduría, en estatura, amén, y en gracia. Crecer en sabiduría, hermano, es lo que dice Pablo, que acabamos de leer también en Efesios. Crecer en el conocimiento de Dios y que ese conocimiento sea práctico para nosotros. Si la Biblia lo dice, yo sé lo que dice el nuevo pacto. Basado en esa verdad es que debo de vivir. Esa verdad me debe de gobernar. Y esto va a producir en mí crecimiento en estatura, que eso implica, recuerde, que algo que crece es que sube de estatura, pero es porque se está desarrollando. ¿Y por qué se está desarrollando? Porque se está nutriendo, porque se está alimentando. Amén. Entonces Jesús crecía sabiduría, en estatura, en gracia. Que la iglesia de Cristo a nivel global y tú y yo como iglesia del Señor que también somos y que pertenecemos, podamos crecer en sabiduría para dejar de cometer estupideces en nuestras vidas. Diga aleluya. De ser gobernado por tonterías, por ser absolvido por estupideces. Levanta la mano y diga aleluya. Va a sacar la alabanza como sea, no se apure. Nosotros lo vimos en uno de los mensajes. Hacemos locura. Vivimos en una irresponsabilidad, en una chabacanería de vida que nosotros tenemos que salir de ese conformismo en el nombre del Señor. Crecer en sabiduría. Sabiduría. Eso fue lo primero que le pidió Salomón a Dios, ¿verdad? Le pidió, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Enséñame cómo hacer las cosas. Usted y yo creemos que lo sabemos todo, que somos los supermanes, pero créame que si eso que usted quiere hacer o decir, usted ora primero antes de hacerlo, probablemente el Señor le añada algún cambio. Aunque sea en el pensamiento, aunque sea en la forma de hacerlo. Amén. Pero podemos ser mucho más efectivos si somos gobernados por las ideas de Dios, por las formas de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? La forma de Dios hacer las cosas.
Dígale que está a tu lado, ¿qué es la sabiduría de Dios? Y si está escribiendo, abra esa pregunta. Las formas en cómo Dios hace las cosas. Y créame que nosotros necesitamos ser gobernados por esa sabiduría. ¿Será que nosotros hoy podemos reconocer que hay formas que nosotros hemos hecho cosas, cosas que hemos decidido y asuntos que hemos hecho que no ha sido conforme a la sabiduría de Dios? ¿Alguien puede reconocer eso? José, ¿alguna vez he hecho algo que no es conforme a la sabiduría de Dios? Yo lo he hecho muchas veces por impulso, por la carne, por necesidad, por placer, pero que no es la forma en como Dios lo hace. Hemos hablado, pero no es como Dios hablaría. Hemos pensado, pero no es como Dios pensaría. Hemos corregido, pero no lo hemos hecho como Dios lo haría. Diga, el cómo. Hemos corregido, hemos reclamado, sí, con el derecho de hacerlo. A quien sea, mamá, a los hijos, a los jefes. Hemos hecho cosas y dicho cosas que no es que no tenemos la legalidad o el derecho de hacerlo. La manera es, la pregunta en esta mañana debe ser, ¿lo hemos hecho conforme a la sabiduría de Dios? ¿Cómo Dios lo haría? Debemos de arrepentirnos y reconocer que no todo lo hemos hecho como Cristo lo haría. Lo reconocemos, pedimos perdón en el nombre del Señor y gestionamos y somos intencionales de depender del Espíritu, aún en el momento preciso, porque operar en la sabiduría es, diga conmigo, cada momento. ¿Y sabe cuánto más se va a requerir de nosotros que operemos y dependamos más de la sabiduría de Dios cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo decepción, cuando estamos bajo dolor, bajo necesidad? Diga conmigo, la sabiduría de Dios. Cuando estoy en necesidad, cuando estoy en dolor, cuando estoy en presión, la necesito. Porque es muy fácil, todos estamos bien aquí cualquiera puede decir la sabiduría de Dios y usted va a tomar, párese de esa silla y usted lo va a hacer de la mejor manera. ¿Sabe por qué lo va a hacer de la mejor manera? Al paso, tranquilo, porque nadie te está presionando. Pero si yo te digo una mala cosa que a ti te molesta, es ahí donde tú vas a ver cómo que tú te tienes que parar de esa silla. ¿Estás conmigo? Diga conmigo, bajo presión, dolor, decepción, impotencia. Ahí es que necesito más la sabiduría. La necesitamos siempre, ¿verdad que sí? ¿Y qué significa la sabiduría de Dios? ¿Manera práctica? Exactamente. Las formas, las maneras en cómo Cristo o Dios hace las cosas. Cristo, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría. ¿Sabe qué significa eso? Que él aprendió desde niño a cómo es que Dios hace las cosas. Amén. Diga, ¿cómo es que Dios hace las cosas? Cierra los oídos. Señor, ¿cómo es que tú lo haces? ¿Cómo es que tú lo haces? Pregunto, ¿cómo es? Ahora usted tiene alguna situación en su vida. Busque la situación más crítica o la persona más difícil de tratar y pregúntale al Señor, ¿y cómo es que tú lidiarías con esto o con esta persona? Puede orar, puede preguntarle, ¿cómo es, Señor? Está en una crisis, está en una encrucijada, tiene que tomar una decisión. Lo tomo, lo dejo, avanzo, me paro, retrocedo. ¿Cómo es que tú lo harías? Porque queremos ser guiados por tu sabiduría. Amén. Amén. Diga un fuerte amén esta mañana. Diga, ¿cómo Dios lo haría? Esa que sea una pregunta que esté presente en nosotros. A veces vamos a fallar, no lo vamos a hacer como Dios lo hace, pero no nos quedemos ahí. Pues ya, vamos a darle para seguir haciéndolo como yo. Si usted es consciente en medio de una crisis o de esas cosas que hablamos, que dijo como Dios no lo haría, arrepiéntase, párese, retroceda, cambiemos el giro, demos el giro. Amén. Pero no digamos, ya estamos aquí, vamos a darle para adelante y entonces seguimos. ¿Verdad que no? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu nos da dominio propio y nos hace consciente de la verdad de Dios. Vamos a crecer en sabiduría, vamos a crecer en estatura. Y mire qué lindo es
la última expresión, diga crecer en gracia. Todo el mundo quiere caer en gracia. Más que ser gracioso, ¿qué es lo que queremos? Ser impregnado de la gracia. Y que la gracia de Dios esté en nosotros y con nosotros y se exprese y que esté a favor de nosotros. Y esta palabra gracia aquí no es solo favor inmerecido o Cristo mismo, es que Él le caía bien a la gente. Amén. Dice que Él crecía en gracia para con Dios, así que Dios estaba contento con Él, pero también a mucha gente Jesús le caía bien. Dile que está a tu lado, vas a caer bien por causa de la gracia. La gracia te va a quitar el manto oscuro que te esconde de los que tienen que verte. La gracia crea, esa gracia expresada en nosotros hace que un brillo extraño, sobrenatural, se exprese y la gente nos vea con la diferencia de lo que nosotros portamos. Puedan notar esa diferencia. Y gente dice, es que tú tienes una gracia. Usted sabe que usted tiene a Cristo por dentro, pero él no está diciendo eso en su conciencia, aunque eso es lo que está viendo. Lo que está diciendo es que ve una diferencia en tu, como diría en un secular, en tu vibra, en lo que tú portas. Hay una influencia, hay algo que me produce una sensación de paz, de confianza. Es que hay algo, eres de aquel color, está vestida de tal manera, pero hay una belleza. No sé explicar qué es lo lindo que tiene, solo sé que eres diferente. Diga conmigo, se llama gracia. Es que cuando hay 20 para escoger y tú no eres el más calificado humanamente, y quiera Dios que sí lo sea, pero por encima de la calificación humana es la gracia la que te va a abrir la puerta. Nunca confíes solo en las habilidades y capacidades humanas, en su influencia, en su presencia. Todos esos son detalles naturales que tenemos que cuidar. Vamos a prepararnos, vamos a estudiar, vamos a hacer todo lo que humanamente Dios nos dé la capacidad para hacer. Pero al final de la jornada es su gracia. Es su gracia. Amén. Vamos a salir a hacer nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, pero es su gracia. Amén. Su gracia te abre puertas, pero su gracia te protege. Y cuando una puerta se cierra, créeme que Dios te está protegiendo. Diga que está a tu lado. Cuando una puerta se cierre, no te desesperes, porque Él te está protegiendo. A veces no lo vemos, pero créame, que es lo que el Señor mandaba y ahí estaba la mula que no quería dejar pasar a Balaam. ¿Y qué esta mula tan mala? No, Dios le estaba protegiendo de que avanzara hacia algo que Dios no quería. Así que yo siento muy de Dios decirle hoy y reiterar esta palabra. Cuando algo no se dé en su vida, no se desespere, quede tranquilo, porque de algo Dios te está protegiendo. De algo Dios te está protegiendo. Usted quiere pasar por ahí. Pues Dios no quiere que tú pases por ahí. No quiere que te pare ahí. Porque puede ser que en algún momento eso para ti no sea tan conveniente como tú lo ves ahora. Pero cuando su gracia va delante de ti, nunca añade tristeza a lo que Él te da. Amén. Amén. Así que diga conmigo crecer. Crezco en gracia, en sabiduría, en estatura. Y dígalo otra vez, en gracia. Sabiduría, estatura y gracia. Diga, vamos a crecer en esto. En el conocimiento de Dios. Y todo esto lo vamos a obtener, la sabiduría, la estatura espiritual y la gracia de Dios, todo con el código que nos dijeron los apóstoles, creciendo en el conocimiento de Dios o de su voluntad. Último texto y terminamos y oramos para que Dios nos ayude a avanzar, a crecer, a avanzar, a crecer, a desarrollarnos. Dile que está a tu lado, te van a desarrollar este año. Te van a desenrollar. Usted sabe todas las cosas
poderosas de Dios que usted tiene dentro. Cuando usted abre su boca y predica este evangelio, usted se está desarrollando. Usted se está expandiendo. Por eso me impactó tanto. Y tengo que volver a eso porque dice que es desplegarse, desarrollarse. Diga desplegarse, expandirse, estirarse. Dígalo, expandirse, estirarse, desplegarse, sacar a la luz lo que ya es, lo que ya tienes. Desarróllate, iglesia, desarrollémonos. Dios tiene un depósito en nosotros. Desarrollémonos, dejamos que se vea, que salga. Vamos a leer en una oración en 1 de Tesalonicenses 3:12. De manera individual, ahora lo estamos hablando de manera individual, hermano, pero como iglesia y como congregación nosotros tenemos que poner esta demanda, o Dios tiene esta demanda de nosotros también, para ponerlo correctamente, de que tenemos que entrar en la expresión o manifestación de estas realidades de las cuales estamos hablando. En un arrepentimiento profundo, en una vida totalmente ordenada y gobernada por la vida divina. Y tenemos que entrar en este desarrollo, en este avance, en este crecimiento, en este avanzar espiritual, como congregación también. Amén. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, ¿fue que dije? Sí, 3, verso 12. Sí, le estoy dando otra cita que está en Timoteo. 3, verso 12. ¿Está ahí? ¿Qué dice? Otra vez leemos, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con todos vosotros. Siga el 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Alguien dice amén. Oremos estos 2 versos otra vez declarándolo como que Dios lo está estableciendo en nosotros. Y así oro para conmigo, así oro de mí para con usted. Amén. Y así vamos a orar los unos para con los otros y para con todos. Porque cuando dice los unos para con otros, es lo que estamos aquí presentes, lo que estamos presentes. Pero hay un todo que no está presente. ¿Está conmigo? Pero yo tengo que ser en amor para contigo, unos para con otros, porque somos los que estamos presentes. Pero aún para con ese todo que no está presente, también tenemos que tener el mismo fluir de gracia, amor y paciencia. Alguien dice amén a lo que entendió, si lo entendió. El verso 12, póngase de pies para que lo leamos y así oremos. Dice el apóstol orando, declarando esta palabra, la cual yo declaro para toda la congregación, al espíritu de esta congregación, al espíritu de los líderes, el espíritu de los hombres, de las mujeres, a los espíritus de los hijos de Dios santificado, recreado, a esa iglesia en Cristo, a ese miembro del cuerpo de Cristo, hablamos y hablo en esta tarde. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados, en vuestros corazones
y vivan vidas, como dice el texto, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Padre, gracias, Señor. Tu palabra es tan confortadora. Tu palabra nos nutre. Tu palabra nos fortalece, nos encausa, nos limpia, nos lava. Señor, oramos en esta mañana, Señor, los unos por los otros. Aleluya. Tome la mano de alguien a su lado. Aleluya. Y oremos lo que acabamos de leer en las escrituras. ¿Qué extraemos de esta escritura? Ore para que el Señor nos haga crecer, porque aquel sembró, Apolo regó, pero el crecimiento, dijo Pablo, lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Por eso el crecimiento es orgánico, porque es Él creciendo dentro de nosotros. Es Él avanzando en nosotros, llevándonos al desarrollo de su vida en nosotros y por medio de nosotros. Que el Señor os haga crecer, iglesia. Que el Señor os haga crecer. Crecer, crecer, y se rompa el enanismo, se rompa el achicamiento mental, espiritual, y toda enfermedad espiritual o emocional que detiene el crecimiento sea sanada por el Señor. Sea sanados nuestros corazones, sanada nuestra mente, sanados profundamente de todo síndrome, de toda enfermedad, de la apatía, de la pereza, del letargo. Padre, todas esas actitudes y comportamientos, hoy nos arrepentimos, pedimos perdón, pero entendemos, aceptamos tu verdad de que estas actitudes son nocivas para el espíritu. No la queremos en nuestra vida. Queremos que tú nos hagas creyentes fervorosos en la oración, fervorosos en la fe, apasionados en amor para cumplir la asignación de predicar tu evangelio. Haznos crecer, Señor. Levante su voz y ore por la persona que está a su lado, y ore por la congregación, y aquí por la congregación también de nuestra hija Nancy. Haznos crecer internamente, haznos crecer en vida, crecer en sabiduría, crecer a la estatura del varón perfecto, esa medida de Cristo, ese desarrollo de Cristo, del carácter de Cristo, la pasión de Cristo, el amor de Cristo, la sabiduría de Jesucristo. Oh, la compasión de Jesucristo, el compromiso de Jesucristo crezca en nosotros. Que crezca en nosotros como tus hijos y tu iglesia que somos. Haznos crecer, Señor. Haznos crecer, Señor. Haznos crecer, Señor. Haznos crecer en el entendimiento de tu reino, de tu vida, de tu verdad. Haznos crecer, Señor, el número de almas salvadas, redimidas, transformadas. Haznos crecer, haz que la semilla crezca en el corazón de los que escuchan, de los que reciben, que germine, que crezca la semilla, que crezca la semilla, que crezca hasta ser un árbol que dé frutos, Señor. Haznos abundar en amor, que abundemos en amor, los unos para con los otros, que abundemos en amor para con todos. Que nosotros los que gestionamos un liderazgo podamos crecer en amor para con todos. Que seamos afirmados en nuestros corazones. Oro por aquí presente y por los que no están presentes. Que sean afirmados nuestros corazones en tu verdad presente. Que podamos ser personas irreprensibles, que caminemos en santidad delante de ti todos los días de nuestra vida. Y que te esperemos, Señor.
porque dice que tú vienes. Nuestro Señor Jesucristo viene con todos sus santos. El Señor Jesucristo viene a una manifestación plena de su vida en su iglesia, en su cuerpo, establecer su reino por la eternidad. Tú vienes, Señor. No sabemos el día, no sabemos la hora, cuando objetivamente tú descenderás y nos recibirás en el aire y vendremos a reinar contigo a la tierra. Pero tú vienes y tú vas a venir no con gente de doble ánimo, tú vienes con todos tus santos, con todos los que se han apartado, tú has tomado y lo has consagrado para ti, porque somos tu posesión. Haznos crecer, Señor. Haznos crecer. Haznos crecer. Es el clamor de nuestro espíritu. Es el clamor de esta mañana. Haznos crecer. Dile al Señor ahí donde está, Señor, hazme crecer. Yo sé que tú estás dentro de mí. Tú no estás lejos. Cerca de mí está la palabra. Dentro de mí está la verdad. Hable con el Señor. Yo sé que tengo tu vida. Yo sé que tengo tu espíritu. Yo sé que tengo tu palabra. Hable. El Señor sabe que usted sabe, pero hágale saber al Señor por medio de esta oración que usted sabe que Él está en usted. Y dile a Él, yo te suelto mi vida, te suelto mi mente, mi alma. Hazme crecer. Reconozco que no he avanzado, que no he crecido, que no me he desarrollado en la fe, en la asignación de tu vida, lo que tú me has dado, como tú aspiras. Pero no soy yo, sino tú, Señor. Hazme crecer. No quiero ser una niña inmadura. Queremos crecer para gestionar tu herencia. Queremos crecer, Señor. Que nosotros podamos crecer como congregación, como iglesia, a una madurez donde podamos ser confiables para ti. Que podamos administrar asuntos serios de tu reino. Sabemos que nos ha confiado y tú lo has logrado, pero queremos ser más confiables. Que nosotros podamos crecer en la gestión de administrar una vida. Cuando se nos da una vida, que no la abandonemos, Señor. Que seamos como David, que cuidó las ovejas de su padre Jetro. Que sea como David. Que cuidó lo ajeno para recibir lo propio. Que podamos asumir con humildad y responsabilidad en el nombre del Señor esta vida gloriosa que nos ha dado con forma de semilla. Que se desarrolle tu vida en nosotros. Haznos crecer, Señor, en el nombre de Jesús.